Escuchan ustedes Reflexiones de Gina Ortiz con un mensaje diario de conflicto y valor en medio de un mundo atormentado con esperanza de salvación. Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué es el hábito de beber agua natural? Es el consumo adecuado de agua de acuerdo al requerimiento mínimo de cada individuo que depende de la dieta, ambiente y nivel de actividad de la persona. Así que no esperes a tener sed para beber agua natural. Ella calmará la física y Cristo Jesús la espiritual. Muy bienvenidos, les saluda su amiga Gina Ortiz, hoy con un excelentísimo mensaje. Satanás trabaja ocultamente. Y el versículo lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia tiene poco que decir en alabanza de los hombres, dedica poco espacio a relatar las virtudes hasta de los mejores hombres que jamás hayan vivido. Este silencio no deja de tener su propósito y su lección. Todas las buenas cualidades que poseen los hombres son dones de Dios, realizan sus buenas acciones por la gracia de Dios manifestada en Cristo. Como lo deben todo a Dios, la gloria de cuanto son y hacen le pertenece solo a Él. Ellos no son sino instrumentos en sus manos. Además, según todas las lecciones de la historia bíblica, es peligroso alabar o ensalzar a los hombres, pero si uno llega a perder de vista su total dependencia de Dios y a confiar en su propia fortaleza, caerá seguramente. Es imposible que nosotros con nuestra propia fortaleza sostengamos el conflicto y todo lo que aleja a nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí, preparará seguramente nuestra caída. El tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. El espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David. La adulación y las sutiles seducciones del poder y del lujo no dejaron de tener su efecto sobre él. También las relaciones con las naciones vecinas ejercieron en él una influencia maléfica. Según las costumbres que prevalecían entre los soberanos orientales de aquel entonces, los crímenes que no se toleraban en los súbditos quedaban impunes cuando se trataba del rey. El monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio de sí que el súbdito. Todo eso tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado. Y en vez de confiar humilde en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría. Tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza, procurará despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. La obra del enemigo no es abrupta al principio, no es repentina ni sorpresiva. Consiste en minar secretamente las fortalezas de los principios. Como dice el viejo y conocido refrán, alábate pollo, que mañana es tu funeral. Cuánto sufrimos por el orgullo, la altivez de espíritu y no somos nadie, no somos nada, solamente somos algo y tenemos algo porque Dios nos lo ha dado y en cualquier momento desaparecerá. Dice acá que poco en la Biblia se encuentran los buenos atributos o mejor, se exaltan como las buenas cosas, la buena fama que tuvieron algunas personas. Y la palabra de Dios es más bien un libro de texto de exhortaciones, de llamados al arrepentimiento, familias, al cambio de vida, de sentimientos, a refrenar nuestras emociones, a no darles rienda suelta. Pero muchos quieren hacerlo ver es como un libro de superación, de bendición. Por eso encontramos tantos grupos religiosos, porque encuentran allí un líder que se ha dedicado a leer la palabra de Dios y a clasificarla por propósitos con el propósito de satisfacer el oído del feligrés, de querer vivir para que ellos puedan vivir
a su manera, satisfaciendo sus deseos, pero a la vez buscando la tan anhelada consagración a Dios, comunión, comunicación con Dios, esa paz, esa serenidad que solamente la podemos encontrar con nuestro Dios. También dice que no fue bueno que él se hubiese juntado con las naciones vecinas, porque casi siempre traen cositas que desafortunadamente nos debilitan y nos hacen caer y nos desenfrenamos. Y me impactó esa parte de lo último cuando dice que la obra del enemigo no es abrupta, o sea, él no va a entrar y te va a abrir la puerta de la casa así, ¡pah!, de un, como se dice, perdónenme la expresión, de un tramacazo. No, dice que es consciente en ir minando. Las minas, cuando nos damos cuenta que de pronto a veces se pasan en las noticias, las minas colocaron una allí, después por allá a otros metros colocaron otras, ellas no las ponen juntas. Porque esas explosiones las van a ser controladas, y eso lo dice ahí, que Satanás secretamente mina la fortaleza de los principios de las personas, de los seres humanos, cuando estamos desprovistos de Dios y nos dejamos debilitar, y eso le pasó al rey David. Dice el Salmo capítulo 32 en el versículo 9. Dice el Salmo 32, 9. No seas como el mundo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Sabe, familia, me impactó este versículo donde dice que un freno, una brida. Y quise buscar el significado de brida. Dice que es conjunto formado por el freno de la caballería, el correaje que lo sujeta a la cabeza y las riendas. Y ahí nos damos cuenta que es para sujetar la cabeza, como para que no se desboque. Y siempre les he dicho que las imágenes hablan. No había tenido en cuenta que la brida, el freno, va dentro de la boca del caballo. O sea que cuando hacen la presión, cuando le alan la rienda, le duele a él y él inmediatamente para. A veces esos frenos de mano que nos pone Dios o que nos pone la vida son necesarios. Son necesarios porque los necesitamos para detenernos, para no hacer cosas, crear situaciones, involucrarnos con personas que más adelante vamos a vivir unas consecuencias nefastas. Por eso es que es muy importante que hoy le pidamos eso a nuestro Dios, porque de aquí, de esta mente, es donde sale todo. Esa mente conlleva las acciones. A lo que usted proyecte en su mente, eso lo va a terminar haciendo. Cómo habla, qué come, cómo se viste, cómo se expresa, qué maquina, cómo se comporta. Cuando llega una tentación, cuando llega un problema, cómo usted va a responder a ese momento. Por eso es tan importante cuidar la mente. Y otro puntico que dice acá, ¿y quién es el experto en cuidarla, en protegerla, en ayudarnos a poner esas riendas, esa brida? Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Y debemos invocarlo, llamarlo, decirle, sé mi bridas, Espíritu Santo, sé mi freno. Ponle freno a estos pensamientos, ponle freno a estas emociones, ponle freno a estos deseos incontrolados, que no solamente son sentimentales, ¿no? También deseos de estar comprando cosas o de pronto de meterse en deudas, de meternos en deudas, porque esto es para todos, de pronto darle clic a alguna cosita que de pronto queremos, o volver a escuchar unas canciones que sabemos que nos hacen daño, o volver a hablar con alguien que nos hace daño. O sea, son tantas cositas que debemos pedirle al Señor, que debemos decirle que nos mande la brida, que es el Espíritu Santo. Y hay otra cosita, un puntico que dice acá, su base es la obediencia. Debemos detenernos en este afán de la vida y revisar cómo está mi convivencia con Dios. ¿Es Cristo Jesús mi jinete, el que sujeta las bridas de mi vida?
Bueno, y para finalizar, una pregunta muy importante. Hay que detenernos en este afán de la vida y revisar cómo está mi convivencia con Dios. ¿Es Cristo Jesús mi jinete? ¿Es el Espíritu Santo el que sujeta las bridas de mi vida? Bueno, sopéselo usted. Bendecido día para cada uno de ustedes, queridas familias, queridos oyentes. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Shalom. Cristo muy pronto vendrá.